Alumnas y alumnos de la secundaria 30 para trabajadores de tercer grado, Ciencias 3, Química. Nuevamente estoy con ustedes, soy el profesor Héctor Miguel Telles Pineda. Vamos a continuar con nuestro tema de segundo bloque de química. Hemos estado viendo lo que estudia la química, la materia. Hemos visto qué son elementos, qué forman compuestos, algunas pequeñas reacciones como por ejemplo cómo se forma la sal con un elemento metálico y un no metálico, o sea un halógeno como el cloro y el sodio, y se forma el cloruro de sodio, que es la sal común que todos utilizamos en casa. Fíjense bien, hoy vamos a ver un tema interesante que se llama mezclas. Este tema es muy interesante porque aquí se van a combinar dos o tres o más sustancias y no va a haber una reacción. Esto es lo que es una mezcla. Cuando tengo una materia que está compuesta por otras dos sustancias o más y siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, agua con sal. Si yo mezclo agua con sal, la sal se diluye en el agua, pero no pasa ningún tipo de reacción. Entonces las mezclas son aquellas sustancias que se van a combinar pero que no van a reaccionar. Claro, existen un tipo de mezclas en las cuales sí puede haber una reacción. Por ejemplo, cuando se combina el combustible de un auto, como es la gasolina, con el aire, si ponemos una chispa va a haber una explosión, va a haber una reacción. De hecho, así funcionan los autos, ¿verdad? Mezclan el aire, mezclan la gasolina para poder hacer una mejor combustión de la gasolina. Entonces, tenemos algunas mezclas que sí pueden reaccionar. También tenemos la mezcla del cemento, ¿verdad? Yo tengo cemento, arena, grava, y este tipo de mezcla se va a hidratar, y una vez que se hidrata hay una reacción en la cual el agua y el cemento se van a combinar y se va a endurecer. La gelatina, que se conoce como coloide, ¿verdad? Ese tipo de mezcla, pues también tiende a combinarse un líquido con un sólido y va a formar nuestro coloide, así como la mayonesa, una emulsión. Nosotros, en este tema de mezclas, bueno, pues ya, espero que haya quedado. Mezcla es ese material que está compuesto por dos o más componentes, ¿verdad? En este caso, sustancias puede ser. Vamos a ver qué tipos de mezclas tenemos. Entonces, las mezclas son esas sustancias que se combinan pero no pierden propiedades. Por ejemplo, agua con sal, agua con azúcar, se diluye, pero yo no me doy cuenta que esa mezcla tiene sal o que tiene azúcar hasta que la voy a probar. Ahí la observación la voy a hacer con el gusto. Mientras la estoy viendo, físicamente no me doy cuenta de qué está hecha la mezcla. Y casi todo en la vida son mezclas. El aire que estamos respirando también es un ejemplo de mezclas. Es un compuesto de mezclas gaseosas que están combinándose, se están mezclando, como es el nitrógeno, el oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, algunas partículas sólidas en suspensión, están también ahí en el aire. Entonces el aire es una mezcla principalmente de gases. Entonces, casi todo en la naturaleza son mezclas. Nosotros en la cocina pues utilizamos mucho lo que son las mezclas. Y bueno, ahora vamos a ver que las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Y heterogéneas. Entonces las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Homo, la palabra homo significa una sola, ¿verdad? Una sola mezcla. La palabra hetero significa diferente. De ahí viene hetero, diferente, homo, igual. Entonces, mezclas homogéneas, por ejemplo, el aire, sal con agua, como lo habíamos mencionado,
sea, agua con azúcar. Si hago un licuado de chocolate con leche, pues queda una mezcla homogénea, aunque queda de un color café, ¿verdad? Pero va a ser homogénea porque yo no voy a notar que a lo mejor ese licuado tiene chocolate, tiene azúcar, tiene canela, etcétera, y me queda una mezcla homogénea. Y heterogénea, pues es casi la mayoría de las mezclas, como las ensaladas en la cocina, son heterogéneas porque son diferentes sustancias que además se van a poder observar. Entonces, una mezcla heterogénea son aquellas mezclas en que yo puedo observar los componentes o lo que contiene. Agua con lodo, grava con tierra, una mezcla, ¿verdad?, de concreto, es un ejemplo de mezcla heterogénea. Normalmente cuando se combinan dos sustancias para hacer una mezcla, las sustancias pues contienen sus propiedades químicas, o sea que no hay una reacción. No es como cuando estuvimos viendo los compuestos. No es como cuando estuvimos viendo compuestos que se combinaban dos elementos, ¿verdad?, para formar un compuesto, como por ejemplo el H2O, el CO, el CO2. Esos son reacciones químicas que dos elementos forman un compuesto y hay una reacción. Aquí en las mezclas no va a haber reacción, y gracias a eso yo las mezclas las voy a poder separar. Hay muchas formas de poder separar las mezclas, desde la filtración, la decantación, el tamizado, la destilación, que estuvimos manejando la semana pasada, de que gracias a la destilación nosotros podemos obtener alcohol en una fermentación. Y la decantación, por ejemplo, podemos utilizar un embudo de separación. Aquí yo pongo una mezcla, por ejemplo, agua con aceite. Vamos a poner, supongamos que aquí tengo agua con aceite. Ahí queda el contenido. Entonces, yo abro esta válvula y va a pasar el agua, y así puedo separar el aceite del agua. Ese es un ejemplo de un método de separación. Pero bueno, vamos a recordar un poquito la materia. ¿Cómo se encuentra la materia? Principalmente hemos visto que hay sólidos, líquidos, gases. Normalmente cuando alguien nos pregunta qué es un líquido, decimos agua. ¿En qué estado está el aceite? En agua. Y creemos que agua significa líquido, ¿verdad? No, el agua es una sustancia que se encuentra en el estado líquido, pero tenemos diferentes líquidos. Por ejemplo, no nada más agua, tenemos alcohol, aceite, mercurio, este elemento, ¿verdad?, que se encuentra en estado líquido y que el hombre ha abusado muchísimo de este mercurio, y hemos empeorado el medio ambiente. Desde los teotihuacanos, cómo han abusado del mercurio. ¿Cómo lo sabemos? Porque se ha encontrado en las excavaciones de los arqueólogos en Teotihuacán, se ha encontrado mucho este elemento llamado mercurio. Entonces, desde esa época se ha utilizado, se ha abusado, se ha contaminado el ambiente con el mercurio, porque el mercurio es un elemento que va a dar al subsuelo, va a dar a los ríos subterráneos. Nosotros a veces tomamos esa agua y nos contaminamos con mercurio, y así va caminando el mercurio hasta que llega al mar. En el mar se va a fijar en las algas, los peces pequeños comen algas, los peces grandes comen peces pequeños, y ese pez grande va a llegar a mi plato y me lo voy a comer, y ahí va a ir el mercurio. No lo puedo eliminar de ninguna manera, no porque fría el pescado, lo cocine como sea, se va a eliminar. El mercurio va a permanecer ahí. Tenemos una buena contaminación con metales pesados y debemos de controlar esto. Por eso también es la importancia. Entonces, ya vimos alcohol,
Aceite, agua, mercurio, pero puede ser acetona, tiner, infinidad de solventes que tenemos. Y fíjense bien lo interesante de las mezclas. Las mezclas pueden ser líquido con líquido, por ejemplo, alcohol y agua, o alcohol y aceite, incluso mercurio y agua. No lo vamos a hacer, ¿verdad? No vamos a utilizar para nada el mercurio. Pero tengo sólidos, como la sal. ¿Qué dijimos que era la sal? Sodio y cloro, o cloruro de sodio, esto es sal. Diferentes tipos de sales. Perdón, mi hijito está fallando. Diferentes tipos de sales, ¿verdad? Donde principalmente va a ser un metal y un no metal, o un halógeno, para formar sal y que se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, arena y agua, o sea, volvemos nuevamente a sólido, líquido. Pero también hay líquidos con gases o mezclas gaseosas, como hablábamos del aire. El aire es una mezcla de gases. Entonces, un ejemplo de gases, pues tengo el aire. El aire lo contienen gases como nitrógeno, oxígeno. También nosotros hemos abusado de los combustibles, de los hidrocarburos, y generamos una buena cantidad de dióxido de carbono. Entonces el aire contiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua en una pequeña cantidad, aunque yo no lo veo. Hicimos un experimento sobre eso, yo no lo veo, pero aquí en el medio ambiente, en el aire, también tengo una pequeña cantidad de agua. Entonces ya vimos ejemplos de líquidos, de gases y de sólidos, y se van a mezclar. Por ejemplo, un ejemplo de una mezcla líquida gaseosa, pues sería el refresco, ¿verdad? El refresco tiene dióxido de carbono, tiene agua, tiene azúcar, tiene saborizantes. Es una mezcla donde contiene varias sustancias, pero donde una es líquida y la otra es gaseosa y el azúcar es sólida. O sea, tres estados juntos, mezclados al mismo tiempo. Ya vimos que gases, pues el aire es un ejemplo, ¿no? Sólidos, pues los sólidos puede ser cuando hago una ensalada, pues todos los sólidos que tengo ahí mezclados. O cuando hago, por ejemplo, una mezcla de concreto, donde lleva cal, arena, cemento, agua, es otro ejemplo de una mezcla de sólidos. Entonces, las mezclas, para recapitular rápido, las mezclas son la unión de dos o más sustancias. Conservan sus características físicas y químicas. Esto quiere decir que si yo mezclo agua y sal, la sal está diluida en el agua, pero si se evapora todo el agua, vuelvo a recuperar nuevamente la sal. ¿Cuántos de nosotros a veces nos preparamos un café y no mezclamos bien ese azúcar? Y el azúcar, una vez que nos terminamos la bebida, queda en el fondo del recipiente. Ahí queda ese azúcar. Entonces, mezclas la combinación de dos o más sustancias. Se dividen en homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, pues ya vimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que son aquellas donde no se ven los compuestos. Un ejemplo aquí lo tengo. Sustancias diferentes, ¿verdad? Perdón, hace rato dije los compuestos, perdón, los componentes. Entonces aquí tengo dos componentes o dos sustancias. Tengo algo, agua, alcohol. Los voy a mezclar. Los mezclo, incluso los voy a agitar. ¿Se ven los componentes? Parece que es nada más agua. Por eso también hay que tomar en consideración esto, porque a veces los niños pueden confundirse, pueden pensar que es agua y aquí puedo tener alcohol, tiner, cualquier tipo de solvente que es cristalino como el agua, pero que no es agua. Y muchos todavía cometemos el error de mezclarlos o embotellarlos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. En el caso del alcohol y el agua no sucede nada, se pueden separar por medio de una destilación. Ahorita vamos a explicar qué es esto de la destilación. El agua y el alcohol no hay reacción, no pasa nada. Pero hoy con esto de que queremos tener limpia la casa y desinfectada, estamos haciendo mezclas peligrosas
donde sí hay reacciones. Por ejemplo, hay gente que se le ocurre, pues si el cloro es desinfectante y el alcohol también, porque con eso me lavo las manos, los voy a mezclar. Y la mezcla resulta muy peligrosa porque se liberan gases al medio ambiente. Entonces, gracias a las técnicas de separar mezclas, nosotros podemos obtener de dos sustancias, o sea, al separarlas una, por ejemplo, del agua de mar. Si yo separo el agua, ¿qué obtengo del mar? Pues la sal, el cloruro de sodio. Si yo lo evaporo, pero, y si así es como se obtiene la sal, ¿verdad? Se deja el agua de mar a que se evapore por medio de la energía solar y se obtienen grandes cantidades de sal. Es una forma de obtener sal. Claro, aparte hay minas de sal donde se puede obtener, pero una es precisamente del mar. Otra forma para lo cual se le quita la sal al agua de mar o se desaliniza es para utilizar agua donde los desiertos, por ejemplo aquí en nuestro país, ciudades como La Paz, como Los Cabos, en Baja California, es lo que hacen, potabilizan el agua de mar. ¿Cómo la van a potabilizar? Quitándole la sal al agua de mar para que se pueda utilizar en cosas como bañarnos, el aseo personal, el aseo de la casa. Entonces así es como lo hacen, quitándole la sal al agua. Esto se da sobre todo en zonas de desierto y donde hay mar, porque si han observado todo lo que es la península de Baja California, es una zona de desierto, pero hay mar alrededor. Esto es increíble, ¿no? Teniendo tanta agua, es tan árida esa península de Baja California. Entonces, tenemos diferentes tipos de mezclas y al separarlas obtenemos muchos beneficios. Nuestra sangre es una mezcla. ¿Se habían puesto a pensar? En nuestra sangre que puede haber agua, puede haber hierro, ¿verdad? De hecho es importante que haya hierro y que haya oxígeno. De hecho por eso nuestra sangre se ve roja, porque se oxida, el hierro que contiene la sangre se oxida con el aire o el oxígeno que estamos respirando. ¿Para qué se da esa oxidación? Para poder llevar oxígeno a todas las células de mi organismo. Entonces la sangre es un buen ejemplo de mezcla homogénea, porque nosotros no nos damos cuenta de qué está compuesta la sangre. Normalmente la vemos roja, no vemos sus componentes. Entonces la sangre es un buen ejemplo de mezcla homogénea y yo creo que todos alguna vez nos hemos hecho un estudio clínico, hemos ido a hacernos unos análisis, ¿no? Dice el doctor, necesito análisis de sangre y vamos al laboratorio, nos toman una muestra de sangre y ellos la empiezan a separar. Lo primero que hacen es un centrifugado, ponen en tubitos la sangre y la aceleran como en las lavadoras de nuestras casas, el centrifugado para secarlas. Es algo muy similar, pero entonces ahí la sangre se separa y entonces pueden estudiarla y ver si nuestra sangre es la adecuada o si tenemos anemia o si nos falta oxígeno, si nos falta hierro, porque la sangre se va a separar por medio de un centrifugado. Entonces vean cómo se analiza nuestra sangre y se separa nuestra sangre para poderla estudiar. Otro ejemplo también es la orina. La orina también nos piden muestras cuando vamos a un laboratorio. Igual es una mezcla homogénea normalmente, donde esa muestra también la van a separar. Incluso nosotros en nuestra orina tenemos una buena cantidad de sales minerales y al separarla, la orina, pueden ver las cantidades de sales que pueden contener y si son buenas o son malas, si estoy eliminando demasiado potasio o demasiado sodio. Hay mucha gente que, por ejemplo, elimina mucho el potasio y así como es malo tenerlo en grandes cantidades en la sangre, puede ser perjudicial eliminarlo en exceso, porque nuestro corazón funciona con el potasio. A falta de potasio puede venir un paro cardíaco, ¿no? Un ataque cardíaco. Entonces, para que vean lo interesante que es y que tenemos una buena cantidad de mezclas que se pueden separar para su análisis. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hagan sus reportes, por favor.